Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Wyatt Earp, el guardián de Tombstone. Wyatt Earp es, sin duda, el sheriff más icónico del viejo oeste. Y eso no es por casualidad. En medio del caos y la violencia que dominaban Tombstone, Arizona, Earp se destacó como un baluarte de justicia. Su papel central en el legendario tiroteo en el OK Corral, en 1881, solidificó su reputación como un hombre de la ley implacable. Junto a sus hermanos y al notorio Doc Holliday, Earp enfrentó a la banda de los Clanton en un enfrentamiento que duró apenas 30 segundos, pero que resonó por generaciones. Earp era conocido por su calma bajo presión y su habilidad inigualable con las armas. Tombstone, bajo su vigilancia, se convirtió en un símbolo de orden en una era marcada por el desorden, y Wyatt Earp, por su parte, fue inmortalizado como el sheriff que no retrocedía ante el peligro. Pat Garrett, el hombre que mató a Billy the Kid. Pat Garrett es ampliamente recordado como el sheriff que finalmente puso fin a la vida de uno de los forajidos más infames del viejo oeste, Billy the Kid. La persecución de Billy the Kid no fue solo una caza, fue un épico enfrentamiento entre la ley y el crimen que capturó la imaginación del público. Garrett, un hombre conocido por su frialdad y precisión, rastreó incansablemente a Billy, utilizando una combinación de inteligencia y astucia. Cuando finalmente confrontó al joven forajido en Fort Sumner en 1881, Garrett no dudó. La bala que disparó no solo mató a Billy the Kid, sino que también grabó el nombre de Garrett en la historia. Se convirtió en un símbolo de la inexorable marcha de la justicia, mostrando que, en el viejo oeste, nadie, por más notorio que fuera, estaba por encima de la ley. Wild Bill Hickok, el pistolero que se convirtió en sheriff. Antes de su trágica y prematura muerte, Wild Bill Hickok era mucho más que una leyenda de las cartas. Era uno de los sheriffs más intrépidos y hábiles que el viejo oeste haya conocido. Hickok sirvió como sheriff en ciudades notoriamente violentas como Hays City y Abilene, Kansas. En ambas, impuso la ley con una combinación mortal de precisión con las armas y una presencia intimidante. Hickok era conocido por resolver disputas con rapidez y eficiencia, a menudo sin que el oponente tuviera la oportunidad de reaccionar. Su habilidad en enfrentamientos armados se volvió legendaria, y aunque murió por un disparo cobarde por la espalda, su leyenda continuó creciendo. Hickok es recordado como un sheriff que trajo orden al caos, usando su talento natural y su implacable determinación para limpiar las calles del crimen. Buzz Reeves, el sheriff del oeste. Salvaje. Buzz Reeves, nacido como esclavo, ascendió a una de las posiciones más respetadas y temidas en el oeste americano como alguacil federal. Reeves capturó a más de 3.000 criminales durante su carrera, sin sufrir nunca una sola herida grave. Una estadística impresionante que habla de su astucia y habilidad. Era conocido por disfrazarse, a menudo infiltrándose en las filas de los forajidos, para capturarlos por sorpresa. En una época en que la justicia a menudo se distorsionaba por el color de la piel, Reeves se destacó como un ejemplo brillante de integridad y competencia. Su historia, olvidada durante mucho tiempo, finalmente está recibiendo el reconocimiento que merece. Fue, sin duda, uno de los más formidables hombres de la ley del viejo oeste. Un verdadero pionero que desafió todas las expectativas. Bill Tilghman, el defensor del territorio de Oklahoma. Bill Tilghman no era solo un hombre de la ley, era un símbolo de estabilidad y orden en uno de los territorios más peligrosos del viejo oeste. En el territorio de Oklahoma, donde la anarquía a menudo prevalecía, Tilghman emergió como un baluarte de justicia. Persiguió incansablemente a criminales famosos, como los miembros de la banda Doolin Dalton, y siempre mantuvo un código de ética riguroso.
Tilghman era respetado tanto por sus colegas como por sus adversarios, un testimonio de su integridad y profesionalismo. Su carrera, que se extendió por décadas, estuvo marcada por continuos éxitos en la captura de bandidos y en la imposición de la ley. No solo cumplió con su deber, sino que también estableció altos estándares para la aplicación de la ley en el oeste, convirtiéndose en una verdadera leyenda en vida. Seth Bullock, la ley en Deadwood. Seth Bullock, el primer sheriff de Deadwood, Dakota del Sur, era un hombre cuya sola presencia era suficiente para imponer respeto. Llegando a la ciudad poco después del asesinato de Wild Bill Hickok, Bullock asumió la responsabilidad de traer orden a una comunidad conocida por su ilegalidad y violencia desenfrenada. Con una postura imponente y un fuerte sentido de justicia, rápidamente estabilizó la región, enfrentando a bandidos y restaurando la ley en un ambiente hostil. La relación de Bullock con Theodore Roosevelt, quien se convertiría en presidente de los Estados Unidos, solo aumentó su estatura como uno de los más influyentes hombres de la ley del oeste. Se le recuerda no solo por sus acciones, sino también por su carácter inquebrantable, que simbolizaba lo mejor que el oeste tenía para ofrecer. John Slaughter, el sheriff despiadado de Arizona. John Slaughter era el tipo de hombre de la ley que el viejo oeste exigía, duro, decidido y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener el orden. Como sheriff del condado de Cochise, Arizona, Slaughter era conocido por su enfoque implacable en la aplicación de la ley. A menudo actuaba solo, rastreando y capturando a algunos de los criminales más peligrosos de la región. Su fama de disparar primero y preguntar después no era solo un rumor, era una realidad que demostraba repetidamente. Bajo su mando, Arizona se convirtió en un lugar mucho menos hospitalario para los forajidos, y Slaughter entró en la historia como uno de los sheriffs más temidos y respetados del oeste. El Fego Vaca, el héroe solitario de Nuevo México. El Fego Vaca es una figura singular en la historia del viejo oeste, un hombre cuya valentía se convirtió en el material de las leyendas. En uno de los episodios más extraordinarios de su carrera, Vaca, entonces el sheriff de Nuevo México, se defendió solo contra una banda de 80 hombres armados. Durante 36 horas, resistió el asedio en una pequeña cabaña, matando a 4 atacantes e hiriendo a varios otros, pero salió ileso. Este acto de coraje transformó a Vaca en un héroe popular, un símbolo de la lucha del hombre común contra las injusticias y las fuerzas opresoras. Después de esta hazaña, Vaca continuó sirviendo a su comunidad como abogado y político, pero siempre será recordado por su audacia y determinación frente al peligro. Jim Courtright, el sheriff y pistolero de Fort Worth. Jim Courtright, sheriff de Fort Worth, Texas, era un hombre que se destacaba tanto por su eficacia como por el aura de peligro que lo rodeaba. Conocido por su destreza con las armas, Courtright tenía una reputación de no retroceder nunca en un enfrentamiento, lo que lo convirtió en una figura temida tanto por criminales como por ciudadanos deshonestos. En Fort Worth, una ciudad llena de violencia, logró imponer la ley, a menudo de manera brutal y directa. Sin embargo, Courtright encontró su fin en un duelo con Luke Short, un tiroteo que se convirtió en parte de la mitología del viejo oeste. Aún así, su carrera como sheriff permanece como un testimonio de su implacabilidad y habilidad para enfrentar el peligro de frente. Heck Thomas, el cazador de forajidos de Oklahoma. Heck Thomas, parte del legendario trío conocido como los Tres Guardianes del territorio de Oklahoma, era un hombre de la ley cuyo nombre inspiraba miedo entre los forajidos. Thomas tenía un talento especial para rastrear y capturar criminales, utilizando sus habilidades de detective y una determinación feroz. Fue responsable de la captura de algunos de los bandidos más notorios de la época, incluido Bill Doolin, un logro que solidificó su reputación como uno de los sheriffs más implacables y efectivos del oeste.
Thomas no era solo un hombre de la ley, era un cazador, siempre en busca de su próxima presa. Su legado es el de un defensor incansable de la justicia, que nunca desistió de su misión, independientemente de los peligros. Chris Madsen, el sheriff con tácticas militares. Chris Madsen, otro de los 3 guardianes, trajo al viejo oeste las habilidades y la disciplina que había adquirido como soldado. Madsen era conocido por aplicar tácticas militares en la persecución de bandidos, lo que lo convertía en un oponente formidable. No solo cazaba criminales, los cazaba con una precisión casi quirúrgica, asegurando que la captura se hiciera con el mínimo de bajas. Madsen, con su enfoque metódico y estratégico, logró mantener el orden en una región donde la anarquía a menudo reinaba. Su legado como uno de los sheriffs más efectivos y respetados del oeste es un testimonio de su habilidad y dedicación a la causa de la justicia. Frank Canton, el sheriff que se convirtió en cazador de recompensas. Frank Canton es una de las figuras más intrigantes del viejo oeste, un hombre que cruzó la línea entre la legalidad y la ilegalidad varias veces. Inicialmente un forajido, Canton se reformó y se convirtió en uno de los más temidos sheriffs y cazadores de recompensas de la región. Usaba su conocimiento íntimo del inframundo criminal para infiltrarse en las bandas, desmantelándolas desde dentro. Su habilidad para engañar y capturar bandidos lo convirtió en una figura temida y respetada por ambos lados de la ley. Canton era implacable, siempre a la caza de su próxima presa, y su carrera multifacética es un ejemplo perfecto de las complejidades morales del viejo oeste. Ben Thompson, el sheriff que era un pistolero. Ben Thompson, quien comenzó su carrera como pistolero profesional, trajo sus habilidades al papel de sheriff en Austin, Texas. Thompson era un hombre que entendía tanto la naturaleza del crimen como la necesidad de orden, y utilizó ese entendimiento para imponer la ley en una de las ciudades más difíciles de Texas. Conocido por su encanto y por su habilidad letal con las armas, Thompson era respetado por aquellos que seguían la ley y temido por aquellos que la desafiaban. Su habilidad para navegar entre lo legal y lo ilegal lo convirtió en un sheriff efectivo, aunque controvertido. Thompson encontró su fin en una emboscada, pero su legado como uno de los sheriffs más hábiles y temidos del viejo oeste permanece. Charlie Bassett, el sheriff de Dodge City. Charlie Bassett, uno de los hombres de la ley responsables de mantener el orden en Dodge City, una de las ciudades más infames del viejo oeste, desempeñó un papel crucial durante los años dorados de la ciudad. Amigo de Bud Masterson y Wyatt Earp, Bassett utilizaba una combinación de diplomacia y fuerza para asegurar que la ley fuera respetada en una ciudad donde el crimen a menudo parecía estar fuera de control. Dodge City era conocida por su violencia y desorden, pero bajo la supervisión de Bassett, el crimen se mantuvo en niveles controlables. Su habilidad para mediar conflictos sin recurrir siempre a la violencia lo convirtió en uno de los sheriffs más efectivos de su tiempo, y su contribución a la pacificación del viejo oeste no puede subestimarse. Dallas Staudenmeier, el sheriff de El Paso. Dallas Staudenmeier, sheriff de El Paso, Texas, era una figura cuya reputación de dureza era tan grande como su habilidad con las armas. Staudenmeier se hizo famoso después de un tiroteo que eliminó a 4 hombres en solo unos segundos, un evento que se conoció como la Masacre de El Paso. Bajo su vigilancia, El Paso, que anteriormente era una ciudad caótica y violenta, comenzó a transformarse en un lugar donde la ley tenía la última palabra. Sin embargo, el enfoque directo e implacable de Staudenmeier también le trajo enemigos poderosos, y finalmente fue asesinado. Aún así, su nombre sigue siendo sinónimo de justicia severa y aplicación de la ley intransigente en el viejo oeste. James Bear River. Tom Smith,
el sheriff que luchaba con los puños. James Bear River. Tom Smith era un hombre cuya singular enfoque para la aplicación de la ley lo destacaba de otros sheriffs del viejo oeste. En lugar de confiar exclusivamente en armas de fuego, Smith prefería usar sus puños para resolver conflictos, una táctica que requería tanto coraje como habilidad física. Como sheriff de Abilene, Kansas, ganó una reputación de duro, enfrentándose a bandidos en combates cuerpo a cuerpo y manteniendo la paz en una ciudad conocida por su violencia. Aunque este enfoque lo hizo popular entre los ciudadanos, también lo puso en constante peligro, y finalmente fue emboscado y asesinado. Aún así, la leyenda de Tom Smith como un sheriff que prefería la fuerza bruta a la violencia letal sigue viva, y se le recuerda como un verdadero héroe del viejo oeste. Charlie Siringo, el sheriff y agente de la ley. Charlie Siringo es una figura fascinante en la historia del viejo oeste, un hombre que comenzó su carrera como vaquero antes de convertirse en sheriff y, eventualmente, en uno de los más famosos agentes de la agencia Pinkerton. Siringo pasó años persiguiendo bandidos por todo el oeste, utilizando su astucia y conocimiento del terreno para capturar a criminales peligrosos. Sus aventuras, muchas de las cuales registró en sus memorias, se convirtieron en leyendas, y es ampliamente reconocido por su tenacidad y dedicación a la aplicación de la ley. Siringo es recordado no solo como un sheriff efectivo, sino también como un cronista de la vida en el viejo oeste, cuya contribución a la historia estadounidense es invaluable. John Poe, el sheriff que cazó a Billy the Kid. John Poe desempeñó un papel crucial en la captura de Billy the Kid, aunque a menudo se lo eclipsa por el más famoso Pat Garrett. Como sheriff, Poe fue uno de los hombres que ayudaron a Garrett a rastrear y finalmente confrontar a Billy the Kid, uno de los más infames forajidos del oeste. Poe era conocido por su paciencia y habilidad para rastrear criminales, y su participación en esta cacería histórica solidificó su reputación como un hombre de la ley confiable y efectivo. Después de la captura de Billy the Kid, Poe continuó sirviendo como agente de la ley, siempre demostrando la misma dedicación y compromiso que marcaron su carrera. Su historia es un recordatorio de que, en el viejo oeste, la justicia a menudo dependía del trabajo silencioso, pero vital, de hombres como él. Bill Hickman, el sheriff de mano dura. Bill Hickman era un hombre cuya aplicación de la ley era tan rigurosa como su reputación sugiere. Como sheriff en Utah, Hickman no tenía miedo de usar la fuerza bruta para mantener el orden, un enfoque que le valió tanto respeto como temor. Era una figura imponente, conocida por su disposición a enfrentar a cualquiera que desafiara la autoridad. Hickman fue uno de los primeros hombres de la ley en imponer reglas estrictas en áreas donde la ley a menudo era ignorada, y su influencia ayudó a establecer un sentido de orden en una región antes marcada por el caos. Su legado como un sheriff duro, pero efectivo, sigue siendo recordado como un ejemplo de la aplicación de la ley en el viejo oeste. Frank James, el sheriff y forajido. Frank James, hermano del notorio Jesse James, es una de las figuras más complejas y contradictorias del viejo oeste. Después de años de vida como forajido, Frank asumió el papel de sheriff en Missouri, donde utilizó su experiencia en el mundo del crimen para capturar a bandidos y mantener el orden. Su transición de criminal a hombre de la ley es una de las historias más inusuales del oeste, pero su eficacia como sheriff fue innegable. Frank James aportó una perspectiva única a la aplicación de la ley, y aunque su moralidad puede ser cuestionada, su habilidad para capturar criminales y mantener la paz era respetada. Su historia es un recordatorio de que, en el viejo oeste, las líneas entre el bien y el mal eran a menudo borrosas, y que incluso los forajidos podían encontrar redención en el cumplimiento de la ley